día de hoy veremos una introducción al análisis de circuitos en corriente directa. Empezaremos por analizar la ley de Ohm, algo que es indispensable para empezar a hacer operaciones con los circuitos. La ley de Ohm nos establece que el voltaje es igual a intensidad por resistencia, la resistencia es igual al voltaje entre intensidad, intensidad es igual a voltaje entre resistencia. Cabe señalar que intensidad y corriente es lo mismo, es equivalente, y voltaje y tensión es equivalente también. Si se llegan a encontrar, en vez de una V puede ser también una E que representa tensión, y pues la corriente pues siempre la he visto que se representa en I. Entonces, pues, ¿cuáles son las unidades de medición de estos valores? Pues el voltaje se mide en volts y sus unidades son joules sobre coulomb. La resistencia es la oposición al flujo de electrones y se mide en ohms. Y la corriente es la derivada de la carga respecto al tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Es la cantidad de electrones que se mueven de un punto A a un punto B en función del tiempo, y se mide en amperes. Aquí podemos ver pues una representación gráfica de lo que viene siendo la ley de Ohm, en el cual aquí podemos observar el voltaje que está aplicando una fuerza para recorrer a los electrones, en este caso de un punto A a un punto B, está aplicándole una fuerza que esos son los joules. Y pues, ¿por qué está aplicando la fuerza? Porque hay una resistencia que está impidiendo el paso de esta corriente. Entonces podremos definir ahora de una manera más clara que el voltaje es la cantidad de fuerza necesaria para desplazar a estas cargas, que son electrones, de un punto A un punto B. Ahora, ¿qué es la resistencia? La resistencia es la oposición al flujo de estos electrones, en este caso hablando de un circuito. Y la corriente es la cantidad de electrones que están circulando del punto A al punto B. Con eso pues creo que queda claro que el concepto de voltaje, resistencia e intensidad. Ahora vamos a ver qué pasaría si la resistencia varía, es decir, si esta resistencia se hace más flaca, pues va a cambiar la corriente, pero esto pues vamos a comprobarlo. Si tenemos una fuente de voltaje que es constante y es de 5 volts, si tenemos una resistencia que vale 10 ohms y lo que queremos calcular es la cantidad de electrones que fluye de este punto a este otro punto, es, pues, la corriente no lo sabemos y tenemos como incógnita a la corriente, y la corriente es igual a voltaje entre resistencia. Corriente es igual a voltaje, que son 5 volts, entre resistencia, que son 10 ohms, y esto nos daría 0.5 amperes. Ahora veamos qué pasaría si nosotros esta resistencia la cambiamos por una resistencia de 5 ohms, o sea, una resistencia más pequeña que la anterior, pero el voltaje que se mantenga constante, es decir, que siga aplicando la misma fuerza para desplazar a esas cargas. Ahora veamos lo que pasa. Corriente es igual a 5 volts sobre 5 ohms, y esto es igual a 1 ampere. Y como podemos observar, pues 1 ampere es mayor a 0.5 ampere. Por lo tanto, la carga aumenta si la resistencia disminuye. Y pues esos serían los conceptos de la ley de Ohm. Ahora pues
para trabajar con el análisis de circuitos, pues nosotros en este apartado vamos a trabajar solo con fuentes de corriente directa que se pueden representar de este modo, que es una fuente de normal, una pila o otra fuente. En este caso, pues de corriente alterna no las trabajaremos en este apartado, pero se representan de esta manera. Ahora analizaremos circuito serie. Aquí tenemos un circuito serie en el cual contamos con una fuente de alimentación de 10 volts con la terminal positiva situada en la parte de arriba y la negativa en la parte de abajo, y 4 resistencias con cada una con sus respectivos valores: la R1 de 2 ohms, R2 de 6 ohms, R3 de 1 ohm y R4 de 3.3 ohms. En las 4 circula una corriente total que desconocemos, pero pues siempre fluye de más a menos, siempre en el sentido de las manecillas del reloj, aunque realmente en la práctica la corriente fluye del negativo al positivo, pero por un acuerdo que se estableció siempre se tiene que hacer el análisis en sentido de las manecillas del reloj. Ok, vamos a mencionar las leyes que rigen un circuito serie. Nos dice que la sumatoria de todas las caídas de tensión tiene que ser igual a la fuente con la cual se está excitando a las resistencias. Es decir, la caída de tensión aquí, la caída de tensión en el voltaje 2, la caída de tensión en la resistencia 3, tienen que ser igual todas estas sumatorias de caídas de tensión a 10 volts. La corriente en un circuito serie es igual, la corriente que fluye por aquí es igual a la corriente que fluye por acá, porque solamente hay un camino por donde pueda circular, y pues desde esa manera, para calcular la corriente total se necesita del voltaje total, el voltaje que proporciona la fuente, entre la resistencia total. ¿Cómo calcular la resistencia total? La resistencia total es muy sencilla de calcular en circuito serie. Solamente se tienen que sumar los resistores como una suma normal. En este caso, pues vamos a resolver este circuito en el cual nos pide encontrar la corriente total del circuito, la resistencia total y el voltaje en el punto A. Ok, vamos a empezar por recordando las fórmulas que se vieron anteriormente, en el cual el voltaje es igual a intensidad por resistencia, intensidad es igual a voltaje entre resistencia, y resistencia es igual a voltaje entre corriente. Ok, empezamos por calcular la resistencia total. La resistencia total es 2 ohms más 6 ohms, 8 ohms más 1 ohm, 9 ohms más 3.3 ohms, 12.3 ohms. Ok, la resistencia total ya la calculamos. Ahora vamos con la corriente total. La corriente total es igual al voltaje de CD que estamos proporcionando, 10 volts entre la resistencia total que acabamos de calcular, que son 12.3 ohms, y en este caso pues el resultado sería 0.813 amperes. La corriente total, o sea que la corriente que hay aquí son 0.813 amperes, la corriente que hay aquí son 0.813 amperes. Entonces, si sabemos que la sumatoria de las caídas de tensión de B1, B2, B3 y B4 es igual al voltaje total en CD, ¿cuál será la caída de tensión en la resistencia 4? Esa caída de tensión equivale al voltaje que hay en A. Es decir, tenemos que multiplicar la corriente total por la resistencia 4. Ahora tenemos a I total, que es
.813 amperes. Intensidad, esto es intensidad por resistencia, 3.3 ohms. Resistencia es igual a voltaje, como lo tenemos expresado aquí en esta fórmula, y el resultado sería 2.68 volts, y pues esto sería equivalente a VA. VA es igual a 2.68 volts. Y con esto terminaríamos lo que es el primer ejemplo, un ejemplo muy sencillo de cómo funciona un circuito serie.